Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Muy buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación, les informaremos de todos los asuntos que han sido aprobados en la reunión de hoy. Pero antes me gustaría comunicarles que a partir de hoy toma el relevo de esta portavocía la consejera de Hacienda y Administración, Elena Manzano, que me acompaña y que le deseo el mejor desempeño de sus nuevas obligaciones. Por mi parte, quiero agradecer en primer lugar a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la confianza depositada en mí y a todos ustedes también por haber estado y compartido conmigo en tan buena armonía estos 2 años que hemos estado trabajando juntos. Y al Consejo de Gobierno, a mis compañeros que siempre tuve a mi lado y con los que he conseguido hacer un trabajo por lo menos muy satisfactorio. Y comienzo con los asuntos, porque no dejarán de verme, sigo siendo la consejera y me seguirán viendo en los asuntos que tienen que ver con mi consejería. Y empiezo hoy con que el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regula las ayudas para financiar actividades culturales por parte de las entidades sin ánimo de lucro. Vamos a invertir 1.200.000 euros para que 38 asociaciones y fundaciones promuevan actividades de música, teatro, cine, literatura, folclore, danza o relaciones con el patrimonio inmaterial. Entre los proyectos presentados hay festivales de jazz y de blues, certámenes teatrales y literarios, muestras cinematográficas, iniciativas de creación artística en entornos rurales y proyectos culturales transfronterizos. Estos eventos, con gran arraigo local y regional, fortalecen la economía ligada a la cultura y al turismo. También son actividades que fomentan la participación ciudadana, los espacios de expresión artística y el pensamiento crítico y proyección internacional de Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación también de 3,9 millones de euros al Ayuntamiento de Badajoz para construir la primera piscina olímpica climatizada de Extremadura. El presupuesto total es de 12,3 millones de euros. El consistorio pacense aportará 8,4 millones y el resto la Junta de Extremadura. Esta piscina cubierta, a la que se unirá una segunda piscina exterior, contará con los más modernos estándares técnicos. Dará servicio tanto a los clubes y federaciones deportivas como a la ciudadanía en general. Esta iniciativa va a mejorar, sin duda, de forma sustancial la oferta deportiva en Extremadura. Su ubicación en la frontera con Portugal potenciará su capacidad para atraer eventos de carácter transfronterizo. Estamos convencidos de que se convertirá en un recurso deportivo de referencia para celebrar competiciones de primer nivel. La nueva piscina olímpica climatizada, que esperamos esté finalizada en agosto de 2028, permitirá a la Junta de Extremadura reforzar sus programas de tecnificación deportiva. Actualmente carecen de instalaciones propias en la ciudad de Badajoz, la más poblada de nuestra región. Y también hoy hemos dado el visto bueno a nuevos proyectos deportivos en la ciudad de Cáceres. El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1,9 millones de euros para construir un nuevo centro deportivo con piscina climatizada en Cáceres. Se trata de un nuevo recurso deportivo impulsado por el Ayuntamiento cacereño que invertirá 6,1 millones de euros. El proyecto plantea 2 piscinas cubiertas, una polivalente y otra de enseñanza. Acogerá actividades para la población en general, clubes deportivos escolares y colectivos con necesidades específicas. Atendemos así la demanda creciente de actividades acuáticas en la ciudad y fomentamos hábitos de vida saludable en la población. Este nuevo recurso permitirá, además, liberar el espacio del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres para desarrollar sus programas. Y en esta línea hemos autorizado un convenio con el Club Polideportivo Cacereño para desarrollar programas de tecnificación deportiva en el Estadio Príncipe Felipe, propiedad del club. Parte de sus instalaciones serán cedidas a la Junta de Extremadura para contar con más espacios en Cáceres dedicados al deporte profesional. Actualmente la tecnificación se concentra en la Ciudad Deportiva de Cáceres, que acoge 8 programas, 4 de ellos con reconocimiento nacional.
para adaptar el terreno de juego del Príncipe Felipe a los estándares exigidos por la normativa nacional, se van a hacer una inversión conjunta de más de 400.000 euros. Y es todo por mi parte. Luego estaré en el turno de preguntas. Consejera. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, consejera, y enhorabuena por tu magnífica trayectoria, por estos 2 años de dedicación y de traslado de todos esos logros de este Gobierno. Para mí eres un referente e intentaré estar al mismo nivel. Como muy bien ha indicado la consejera, a partir de ahora asumo la portavocía del Gobierno por mandato de nuestra presidenta, la asumo con humildad, la asumo con responsabilidad y la asumo sobre todo con lealtad y máximo respeto institucional. Y lo asumo en un momento como el actual, en el que está en juego prácticamente todo, en el que está en juego los recursos que tantos necesitamos para prestar esas competencias, para las competencias en materia de sanidad y de educación, esos recursos principales del sistema de financiación autonómica, y en un momento en el que el Estado no es tan leal con nuestra comunidad autónoma, en un momento en el que prima otros territorios, en el que estamos examinando cada día y viendo cada día en esas noticias cómo se avanza en otras regiones, en ese cupo separatista, en esa condonación de la deuda o en ese reparto de los distintos recursos en atención al nivel de ingresos de la región. Lo asumo para defender nuestra región, para trasladar todos esos logros de este Gobierno y siempre centrado en ese principio fundamental de justicia y de igualdad de los extremeños y, por supuesto, también del resto de españoles. Y en ese ámbito, en el ámbito del artículo 14 de la Constitución, en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, les puedo comunicar, quiero comenzar esta comparecencia con el compromiso que tiene nuestro Gobierno desde un primer momento, escenificado, plasmado en que la propia presidenta asume las competencias en materia de igualdad, en cómo vamos avanzando en esas políticas de igualdad y de conciliación. Hoy damos un paso más para ese fomento de la conciliación personal y familiar, también laboral, de las pymes extremeñas, mediante una nueva línea de ayudas que va a llegar al tejido productivo de nuestra región. Vamos a conceder ayudas de hasta 2.500 euros cuando se formalice un acuerdo entre las empresas o, en el caso de autónomos, con sus empleados en la modalidad para fomentar el teletrabajo o para que esos trabajadores tengan mayor flexibilidad horaria. Sin duda, esto va a repercutir en que esas tareas de cuidado sean más corresponsables y si las mujeres podamos seguir desempeñando nuestras carreras profesionales sin tener que renunciar abiertamente a esas tareas de conciliación. Cada empresa o cada autónomo puede beneficiarse de esa ayuda para la conciliación con hasta 4 trabajadores. Les recuerdo el importe, 2.500 euros por cada trabajador. Por lo tanto, van a poder recibir hasta 10.000 euros por convocatoria y, además, ese importe de 10.000 euros puede aumentarse en 1.000 euros más si la tasa de ocupación femenina de esa empresa es al menos igual que la masculina. Destinaremos, por lo tanto, 1 millón de euros a esa primera convocatoria de esas ayudas tan esperadas para la flexibilización de esos horarios, para esa flexibilidad horaria de nuestras pymes y de nuestros autónomos y para que ofrezcan las mejores condiciones a sus empleados en teletrabajo y en esa conciliación. También en el ámbito de estas competencias, de ese impulso de la igualdad, hemos autorizado la firma del acuerdo con el que financiamos el desplazamiento de las víctimas de violencia de género, de esta terrible lacra que asola a nuestro país, para que puedan desplazarse de una manera segura en taxis. Lo hacemos gracias a la colaboración de la Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura, Arta Taxi, y realizamos una aportación de 85.000 euros para que estos profesionales desempeñen esta labor de transportar a esas víctimas de la violencia machista durante los ejercicios 2025 y 2026. Fíjense en la cifra, 85.000 euros. Esto supone un incremento de esta cuantía en un 40% para garantizar estos traslados con total seguridad, tanto de esas víctimas como de sus hijos, los recursos y espacios disponibles para que reciban la asistencia que deben recibir.
Como saben, este es un dispositivo que se activa cuando existe un riesgo en la seguridad de estas mujeres ante un posible desplazamiento. Pasando ya a otro ámbito, al ámbito de la Consejería de Salud, les informo de que el Consejo de Gobierno ha autorizado la construcción de un centro de convalecencia y cuidados continuados para personas mayores en el municipio de Broza. Este recurso se integra en el nuevo modelo de atención residencial que estamos instaurando en Extremadura y con el que garantizamos que los servicios públicos responden a las necesidades reales que tiene la población y, sobre todo, también la que tiene el mundo rural. La inversión es de 9,3 millones de euros en este centro. Va a ser un centro de referencia comarcal que va a permitir al área de salud de Cáceres ofrecer una atención integral a las personas mayores. En esta misma consejería, en la Consejería de Salud, hemos dado luz verde a las ayudas para financiar proyectos de interés social con cargo al 0,7% del IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Para ello, destinamos un presupuesto total de 9,7 millones de euros y a estas ayudas pueden acogerse tanto la Cruz Roja Española como otras entidades del tercer sector que desarrollen programas de atención a colectivos vulnerables en riesgo de exclusión o en situación de pobreza durante el año 2026. Y digo bien la cifra, durante el año 2026, porque por primera vez anticipamos esta convocatoria y va a estar a disposición de las distintas asociaciones antes de que comience esa ejecución. Esto, sin duda, es un ejemplo más, refuerza el compromiso de la Junta de Extremadura con las entidades sociales que podrán planificar todas y cada una de estas actuaciones porque, como digo, por primera vez se realizan con esta antelación. ¿Cuántas personas van a verse beneficiadas? Más de 40.000 personas se beneficiarán de estos programas tan importantes en Extremadura. También hemos autorizado al Servicio Extremeño de Salud, dentro de esta misma consejería, la adquisición de nuevos equipos sanitarios que mejorarán la atención primaria en todas las áreas de salud. Inversión, 19 millones de euros. 19 millones de euros para la mejora de la tecnología diagnóstica, para los equipos de soporte vital o para el mobiliario clínico de los hospitales, de los centros de salud y de los consultorios médicos. Y lo hacemos tras más de 2 décadas sin ninguna renovación en esta magnitud. 2 décadas, 20 años sin renovar algo tan necesario, tan esencial para el adecuado funcionamiento de estos servicios sanitarios. Nuevamente es el compromiso de un Gobierno que invierte en sanidad pública. Nunca la sanidad ha tenido mayor dotación presupuestaria, sabiendo, por supuesto, que estas actuaciones van a redundar en que reciban mejores servicios los ciudadanos extremeños. Sin perder de vista el cuidado de los servicios públicos básicos, como son la sanidad, pasamos ahora al ámbito de la educación. También importantes dotaciones presupuestarias en el ámbito educativo. Y aquí, en concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto, el decreto por el que se amplía la jornada laboral de los auxiliares técnicos educativos cuidadores, de los conocidos como ATE cuidadores y de los intérpretes de lenguaje de signos de los distintos centros educativos. Como saben, hasta el momento su jornada laboral era de un 80%, a partir del siguiente curso escolar va a elevarse a un 90%, compromiso de la presidenta que se ha visto materializado en el día de hoy, y ese 90% se convertirá en un 100% en el siguiente curso. Respondemos así a una demanda de estos profesionales y mejoramos la atención al alumnado con necesidades especiales.
En este curso, además, se van a crear 43 puestos de esa categoría, de los ATE cuidadores, y 3 en la categoría de intérpretes de lenguaje de signos. Con todas estas incorporaciones, la plantilla va a llegar a 401 en el caso de los ATE y a 35 en el caso de los intérpretes, más numerosos y además con mejores condiciones laborales, pasando de ese 80% al 90%. También queremos informarles que en materia educativa tenemos ayudas en materia de comedores y de transporte para el curso 2025-2026. Nos estamos refiriendo concretamente a los comedores escolares y a las ayudas para el transporte, para las cuales el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 2,5 millones de euros destinados a ayudas individualizadas de transporte diario o de fin de semana y, por otra parte, al comedor escolar de alumnos de educación infantil, de enseñanza obligatoria y de formación profesional. Quiero concretar que estas ayudas son individualizadas para los alumnos cuyas familias optan por escoger libremente el servicio de comedor en lugar de la línea de catering. Como novedad, extendemos las ayudas de comedor a los alumnos del programa experimental del aula de 2 años. En el caso de transporte, son las ayudas individualizadas para aquellos alumnos cuyas familias decidan no acogerse a las rutas escolares. También apoyamos a los alumnos que estudian fuera de su domicilio con ayudas para sufragar el gasto en transporte en que incurren el fin de semana. ¿Cuáles son las cuantías? Las cuantías varían en función de la modalidad de la ayuda. En el caso del transporte diario, varía entre los 280 y 930 euros en función de la distancia recorrida semanalmente. En el caso de transporte de fin de semana, las cuantías varían en función de la distancia desde la residencia de la localidad del domicilio, pudiendo ir desde los 100 euros hasta los 400 euros por alumno y curso. En el caso del comedor, ¿cuál es la cuantía? 764,64 euros por alumno. ¿A cuántos alumnos vamos a llegar? A 1.700 alumnos extremeños, garantizando este servicio fundamental y la igualdad, por supuesto, de oportunidades en el acceso a los mismos. Y cambiamos ya de asunto para centrarnos en la mejora de la administración digital, algo fundamental para responder con mayor celeridad y eficacia a la prestación de servicios a los ciudadanos, en una gestión diaria en la que las tecnologías resultan una herramienta fundamental, principal, para dar ese servicio público. Queremos protegernos y queremos reforzar la ciberseguridad de la Junta de Extremadura. Por eso puedo anunciarles que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo centro de operaciones de ciberseguridad. Va a ser una herramienta clave para proteger los servicios públicos frente a cualquier ciberataque y, por supuesto, garantizar la seguridad de los ciudadanos en el acceso. Es un servicio pionero que va a proteger 24 horas todos esos servicios públicos con tecnología avanzada y con equipos especializados. Se suma, además, al que ya lanzamos para dar soporte a las pequeñas y a las medianas empresas. Invertiremos inicialmente 4 millones de euros e iremos ampliando este importe en función de las necesidades, con un horizonte de 14 millones de euros en los próximos 4 años. Cambiamos ya de materia para centrarnos en actuaciones también muy importantes para la conexión de nuestra región, como es el transporte de viajeros, o para la permanencia en las mismas, como es el acceso a una vivienda en Extremadura. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al contrato de servicio público con Renfe para el transporte de viajeros de media distancia. Vamos a invertir 7 millones de euros para garantizar el funcionamiento de las líneas de transporte ferroviario que unen Cáceres con Valencia de Alcántara, Plasencia con Cáceres, Zafra con Mérida y Llerena con Mérida. El contrato tendrá una vigencia desde el 1 de septiembre del año 2025 hasta el 31 de agosto del año 2027.
Esta autorización llega tras ser declarada el pasado 8 de abril la obligación de servicio público de esos 4 tramos ferroviarios. Dicha obligación se justifica en los trayectos que unen Llerena, Mérida y Plasencia, Cáceres, porque sus frecuencias y horarios son distintos a aquellos que son prestados con el mismo origen o destino por el Estado. Por su parte, las rutas ferroviarias que cubren Cáceres, Valencia de Alcántara y Zafra, Mérida, son de competencia autonómica y no tienen conexión con itinerarios estatales. La Junta asume así el déficit de explotación de servicios que no son económicamente rentables para Renfe, pero que sí son de interés para garantizar la movilidad de los extremeños y para fijar población en nuestros pueblos. Y con esa misma intención de fijar población en nuestros pueblos y de cumplir con lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución española en ese acceso a la vivienda, tal y como avanzó el consejero de Vivienda la semana pasada, el Consejo de Gobierno ha autorizado la ampliación en 2,5 millones de euros del Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda, conocido como Aval Joven de Vivienda, un programa que ha tenido mucho éxito desde su implantación y con esta nueva ampliación ya son 10,5 millones de euros que la Junta de Extremadura ha destinado en su año de vigencia. 650 menores de 36 años extremeños se benefician de este aval. Tienen la posibilidad de comprarse una vivienda sumando a ese 80% de financiación que la Junta avale el 15% para llegar hasta el 95% de la vivienda. Con este nuevo fondo esperamos alcanzar a 900 jóvenes que puedan comprarse esas viviendas, que puedan desarrollar sus vidas en Extremadura. Es un programa sin precedentes que está teniendo una gran acogida y que, sumado al resto de políticas que nuestro Gobierno ha ido aprobando en distintos ámbitos para facilitar el acceso a la vivienda, sin duda tiene mucho éxito. El Consejo de Gobierno ha autorizado también la contratación de las obras de 8 nuevas viviendas públicas en Azuaga por un importe de 1,2 millones de euros. Estas viviendas se van a destinar a alquiler social asequible y se van a ubicar en edificios energéticamente eficientes de esa localidad. La Junta, les recuerdo, se ha comprometido a impulsar 97 viviendas en régimen de alquiler social, dentro de todo ese paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda a todos los extremeños y en todos los territorios de nuestra región. Para terminar, dentro de nuestro compromiso con la prevención y extinción de los incendios, quiero anunciarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado la construcción del nuevo Centro de Coordinación del Plan Infoex en Don Benito. La inversión, 900.000 euros, para dotar al operativo de prevención y extinción de incendios forestales de unas instalaciones adecuadas y estratégicamente bien situadas, en concreto en el polígono industrial de San Isidro. Este nuevo centro sustituirá al anterior, que se encuentra en desuso tras el derrumbe parcial de su cubierta. Actualmente, el retén de tierra y el centro de coordinación operan provisionalmente desde las dependencias que ha cedido el Ayuntamiento de Don Benito en el recinto ferial de Feval. La construcción de esta instalación responde al compromiso del Ejecutivo regional con la mejora, con los medios y con los recursos del Plan Infoe, una herramienta fundamental en la lucha contra los incendios forestales. Les recuerdo que hace muy poco hemos aprobado un paquete de medidas dotado con casi 6 millones de euros. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición ahora para responder cualquier duda o cuestión que deseen formular. Gracias.
Sí, yo tengo una pregunta para la consejera de Cultura. Hoy hemos conocido que han aparecido 38 tumbas romanas en las obras de la autovía Cáceres-Badajoz. Nos gustaría saber, que nos concretara o nos diera algunos detalles sobre esto y las actuaciones que se van a llevar a cabo. Gracias. Sí, bueno, ya saben ustedes que Extremadura está llena de sorpresas y han aparecido, estamos en este momento valorándolas, se están viendo las catas, se tiene un inventario de ellas y a partir de ahora se empezarán a estudiar. En cuanto tengamos la posibilidad de contarles de qué se trata, de datarlas y darles la importancia que se merezcan, pues enseguida lo pondremos en conocimiento. Es lo habitual que suele pasar en cualquiera de los yacimientos que aparecen en una obra. Buenos días. Esta pregunta para la nueva consejera portavoz. La primera facilita, por ser la primera. Muchas gracias. Terminamos el curso político. Bueno, estamos haciendo distintas administraciones y entidades están haciendo balance. Quería que te estrenase justamente por una valoración, alguna reflexión política, teniendo en cuenta que otros muchos aspectos pues justamente tocan su consejería. Presupuestos que no salen adelante, medidas fiscales que unas sí, otras no, acción política y a lo mejor de cara al verano pues si se está redactando ya el nuevo presupuesto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues yo en esa valoración que me permite hacer, creo que lo fundamental en estos 2 años ha sido el avance en la prestación de servicios públicos de calidad, en que cuenten con el refuerzo presupuestario que en muchas ocasiones no tenían, avance en materia sanitaria, materia educativa y llevándolo al ámbito de mi competencia, desde un primer momento además optimizar esos recursos y devolviendo a las familias extremeñas aquello que con tanto esfuerzo le cuesta ganar. Les recuerdo la cifra, 120 millones de euros devueltos a los extremeños, mayor financiación que nunca en servicios públicos de calidad y de garantía, mayor justicia e igualdad. Un año en el que hemos superado esas dificultades técnicas que podía suponer no contar con presupuesto, seguimos contando y estamos ejecutando el mayor presupuesto de la historia de nuestra región, el mejor presupuesto de la historia de nuestra región y estamos elaborando las cuentas con la ilusión de que ojalá tengan responsabilidad los distintos grupos políticos y podamos avanzar el año que viene en lo que estamos haciendo, que es gestionar para los ciudadanos extremeños, que es darle a los ciudadanos extremeños las mismas oportunidades y los mismos servicios que existen en el resto del territorio, en el resto de administraciones y hacerlo con esa dificultad de que en muchas ocasiones no contamos con una financiación adecuada para ello. Creo que el momento actual es un momento clave. Es un momento clave en materia de financiación autonómica, es un momento clave de que el Estado asuma las competencias que tiene en este ámbito de garantizar la suficiencia financiera de todas las regiones y de no mirar únicamente para un territorio, para una región. Nosotros hemos peleado desde el primer momento para que así fuera, seguiremos luchando por ello, porque lo único y verdaderamente importante es que los ciudadanos extremeños reciban esos servicios públicos a la altura y con la calidad que merece nuestra tierra. La nueva consejera portavoz, al hilo de lo que comentaba mi compañero, ayer todos los grupos políticos de la oposición mencionaban la falta de entendimiento con la Junta, decían que faltaba diálogo. No sé qué le parece esta observación y cuál sería su mensaje hacia ellos. Gracias. Pues por supuesto que lo que hemos hecho desde un primer momento, máximo respeto a la casa de todos los extremeños y a la representación que dentro de la Asamblea de Extremadura tienen todos ellos y hemos hablado desde el minuto 1 acerca de las distintas reformas o principales reformas que queríamos acometer. Espero que ahora por responsabilidad dejen de mirar las siglas y se centren en lo importante que es analizar las medidas, es ver que repercuten en el crecimiento de nuestra región, es ver que nuestra política fiscal funciona, que devolvemos los impuestos y obtenemos mayor recaudación que nunca, que hemos devuelto 120 millones y recaudamos más de 150, que con nuestra política fiscal los jóvenes acceden mejor a la vivienda y que, por supuesto, a la hora de confeccionar esos próximos presupuestos contaremos con su opinión si verdaderamente ponen encima de la mesa lo importante, que es mejorar la vida de la gente. Creo que diálogo ha habido desde un primer momento, entendimiento no, porque lo que percibimos es que muchas veces el interés no es el interés de toda nuestra región, el interés de los extremeños, de ese millón de habitantes que residen aquí, sino otros intereses derivados de la lucha partidista.
¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues les deseo un feliz verano. Nos vemos a la vuelta en agosto. Aquí nadie para, pero volveremos después en ese Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos.